Te doy la bienvenida a mi podcast. Mi nombre es Ralf Fuhrmann. Llevo más de 30 años siendo terapeuta y más de 20 viviendo en Argentina, atendiendo y enseñando osteopatía en mi propia escuela y en diferentes lugares del país. En este espacio quiero invitar a diferentes profesionales, médicos, terapeutas, artistas, psicólogos, músicos y pacientes para conversar, explorar y despertar nuestra conciencia en relación a la salud y todo lo que involucra este tema. Quiero crear un diálogo abierto y respetuoso, ampliar nuestra mirada y estimular nuestros recursos internos para recordarnos y reconectarnos con nuestro camino personal en esta vida. Encontrar tu sentido en la vida es encontrar tu camino hacia la salud. Esto es Espacio Reflexión con Ralf Fuhrmann. Bienvenido, es mi podcast Espacio Reflexión. Mi nombre es Ralf Fuhrmann. Tengo nuevamente el honor y la alegría realmente, Claudio, tener acá a Claudio Rocha conmigo. Es el segundo podcast. En caso que no lo pudieron ver esto, lo recomiendo porque Claudio Rocha me parece que tiene una gran experiencia, una gran pasión por la medicina, por la salud, y ya nos tuvimos cuenta o tomamos conciencia que había un montón más para hablar. Por tal motivo ya en el primer podcast hablamos, seguimos, hacemos otro. Pero dentro de todas las informaciones o de todos los tesoros que lo guardas o que ya empezaste a acumular, porque es tu propia experiencia y esa es única o único, me gustaría hoy, si vos estás de acuerdo, Claudio, hablando sobre homeopatía. ¿Acabas de contarnos en qué momento apareció eso en tu vida? ¿De qué manera? ¿Hace cuántos años? Y acabas experiencias y casos clínicos, lo que te gustaría contarnos, Claudio. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Para los que escucharon el otro podcast, podríamos decir que el hombre es el único animal que repite el error por segunda vez y más también, porque si van a escuchar este otro, aquellos que escucharon, bueno. Bromas aparte, digamos, podríamos hablar un poquito de la homeopatía si querés en general, pero podríamos comenzar desde lo particular hacia lo general, porque vos me preguntás cómo accedo yo a la homeopatía, y eso puede ser un buen punto de partida. Dale. La otra vez habíamos dicho que yo me recibo de médico acá en la facultad, en la UNLP, luego accedo a hacer la residencia de pediatría, obtengo mi título de especialista en pediatría, y a poco de andar en mi recorrido, tanto académico como asistencial, porque yo ingreso tempranamente como docente en la cátedra B de Medicina Infantil. Ah, qué bueno. Sí, de la que, estuve 38 años como docente dando clases y haciendo trabajo de investigación y bueno. Wow. Pero también debo decir que estuve como instructor de residentes de pediatría. Todo esto, por cierto, dentro del marco conceptual de la medicina convencional, la medicina alopática occidental. A mí me gusta llamarla medicina hegemónica, porque de alguna manera es la que en Occidente es la que se impone. Entonces me parece que cuando algo se impone, después podremos ver cuáles son
las herramientas que utiliza esa medicina para imponerse, pero bueno, sería motivo de otra charla. No me quiero derivar mucho, pero bueno, lo cierto es que se impone. Okay. Y no solamente se impone, sino que es que ella se autoevalúa también. Entonces, bueno, de ahí aparece también esa hegemonía tan avasallante que tiene la medicina alopática de Occidente, que no permite que aparezca otra manera de pensar cuando hablamos de cuidar o cuidarnos la salud. Entonces, bueno, esto viene de muy, muy antiguo. Podríamos hablar de las tensiones que se han dado a través de la historia de la medicina entre la corriente de Hipócrates, la corriente hipocrática, donde Hipócrates decía que las enfermedades no existen, que son mecanismos de compensación a los conflictos, y el concepto de Galeno, que nos deja como legado: solo el órgano cuenta. Sustituyan al órgano enfermo y la persona curada. Hermosas, sabias frases. Poneros un poquito la fecha, vos te ubicás a Hipócrates. Sí, Galeno. claro, 640 antes del presente, Hipócrates, y bueno, y Galeno un poquito más acá, ya en el siglo I de nuestra era. Entonces, Occidente se maneja un poco, por cierto, muchas variantes se desprenden de esto, pero digamos, lo troncal sería la medicina hipocrática, que a mí me gusta llamar medicina de la persona, porque Hipócrates justamente dice: no existen las enfermedades sino los enfermos. Es decir, le está dando una categoría de persona. Por eso me gusta llamar la medicina hipocrática medicina de la persona. En cambio, a Galeno lo podríamos ubicar en la medicina del órgano, la medicina de sustitución. Fíjate vos que nosotros decimos medicina alopática, que viene del verbo alios, en griego es sustituir. Y la medicina homeopática, homeo es semejante. Y justamente es Hipócrates quien define o quien sienta las bases de la homeopatía, dándose cuenta que para curar no había que ir en contra de, en este caso en contra de los síntomas, sino a favor de los síntomas, respetando los síntomas. Y él escribe una frase que, por cierto, la retoman varios médicos de la antigüedad, de la corriente vitalista. La corriente vitalista es reconocer que estamos animados por una fuerza vital. Entonces, es esa frase que sienta las bases sobre las que se construye después el concepto de la homeopatía, es similia similibus curentur. Solo podrás curar por lo semejante. No me quiero extender, pero Hipócrates, que también era filósofo, toma de la filosofía de la época, del filósofo Empédocles, el concepto de la semejanza. Empédocles decía que podíamos acceder al conocimiento a través del semejante. Por ejemplo, que podíamos saber qué era el agua porque somos agua. O saber qué es el fuego porque somos fuego. Entonces, de alguna manera, Hipócrates, tomando estos conceptos, lo lleva a la medicina y escribe: solo podrás curar por lo semejante. Entonces, ¿semejante qué significaría? Porque si no, no entendemos nada. Bueno, pasaron muchos años y un médico alemán, el doctor Samuel Hahnemann, Christian Samuel Friedrich Hahnemann, nacido en Dresden en 1755, luego se recibe de médico y bueno, se destaca, era un destacadísimo médico de Europa, muy conocido en toda Europa, pero además hablaba 8 idiomas y escribía 8 idiomas, entre ellos sánscrito, hebreo, latín. Bueno. Entonces,
luego de haber ejercido inclusive la medicina en Viena, como profesor en Viena, él se da cuenta que era muy poco lo que podía hacer con toda su sabiduría, porque iba siempre en contra del síntoma y abandona la práctica de la medicina. Directamente él dice, esto sirve de muy poco y yo no puedo ayudar a mis pacientes tratando de eliminar o tapar los síntomas. ¿Hay algún registro por cuántos años él aplicaba la alopatía o, digamos, seguía esto? ¿En qué momento abandonó de su vida? Y sí, yo te lo puedo sacar, no lo sé, pero lo saco ahora porque él se recibe de médico en 1775 y en 1796 ya escribe los principios de una nueva medicina. Casi 20 años o poco más, si hago la cálculo correcta, significa no es solamente un impulso, otro impulso, y realmente intentaba dar tiempo y experimentando. Wow. Entonces él ahí, traduciendo, porque se pone a traducir para mantener su familia, tenía 11 hijos ya, y traduciendo un artículo que le envían de la Universidad de Edimburgo, un tal Cullen, sobre la intoxicación de la planta de la quina, sobre las características que presentaba una persona intoxicada por la planta de la quina que venía de acá de América. Interesante, ¿no? Porque la medicina europea se renueva a partir de una planta, podríamos decir, una planta de América. Linda reflexión, ¿no? Claro. Linda inspiración, ¿no? Pero capaz es necesario, ¿no? Claro, bueno, por lo menos una mirada un poquito más romántico, metafórica de la cosa. Lo cierto es que... Y perdón, capaz por las personas que no lo saben claramente, Edimburgo sería Escocia hoy, sería también Inglaterra o Gran Bretaña, pero él en Viena reciben esta información que en estas épocas, por supuesto, los datos o las cartas no circulaban fácil como hoy por internet. Claro, entonces él recibe, traduce ese artículo y quiere constatar él mismo si Cullen estaba en lo cierto. Entonces manda a buscar la planta de la quina, avisa a discípulos, amigos y familiares que iba a hacer una experimentación en él mismo y él mismo consume la quina para ver si era cierto. Y todos los síntomas que le aparecieron a él, inclusive un delirio febril, inclusive, bueno, llegó a estar inconsciente, se puso amarillo, vomitaba, bueno, todo lo que... Entonces, una vez que él se recupera de la intoxicación, puede ver lo que habían escrito sus discípulos y lo que él había sentido, y él dice, pero esto es muy parecido a la enfermedad de las fiebres cuartanas, se llamaba en ese momento, que es la malaria o el paludismo. Hoy lo conocemos como paludismo o malaria. Okay. Pero en aquel entonces llamaban las fiebres cuartanas, porque cada 4 días, de acuerdo a la reproducción del ciclo del parásito, elevas la temperatura. Dice, esto es muy parecido. Y entonces aplica por primera vez el principio de la semejanza de Hipócrates. Y le da a tomar la quina, la planta de la quina, extractos de la planta, a los maláricos, y veía que algunos mejoraban, pero otros padecían de los efectos tóxicos. Y acá está la genialidad, que yo digo que es como la inauguración de la homeopatía moderna. Me van a censurar por esto, pero digo, claro, porque para mí la homeopatía antigua es hipocrática, pero Hipócrates no usaba medicamentos homeopáticos. Hipócrates usaba cocimientos, tinturas madres o tés, o directamente cataplasmas con plantas. Pero Hipócrates decía, por ejemplo, todo aquello que te puede enfermar te puede curar. Entonces él sabía que determinada planta, por ejemplo el Veratrum album, si uno lo ingería en exceso, producía diarrea, entonces él mandaba a cortar esa planta, hacía un cocimiento y le daba a tomar a los que tenían diarrea. Ya estaba con la idea de la semejanza. Pero la genialidad de Hahnemann, insisto, en 1796, es
diluir la sustancia y sucuir, es decir, generar una estimulación molecular en esa sustancia diluida en agua. Y en esta época no conocían las moléculas. No conocían las moléculas, no conocían la cuántica, nada. Pero era alquimista, Ralph. Era químico y alquimista. Y por supuesto tenía 8 idiomas. Sí. Escuchando un relato y haciendo, no solamente leyendo y haciendo un insight, una introspección a nivel tan profundo, tenía ciertos, serían dones capaz o una conexión muy bien con él o con sí, está inspirado. Diste un poco en el núcleo de la cosa. Yo creo que sí, porque era una persona que vivía en estado de oración, de ayuno y reflexión. Wow. Él se tomaba días enteros de ayuno y reflexión y meditación. Meditación en estas épocas y en Alemania o en Europa, capaz monjes y monjas hicieron esto capaz a su manera, pero después también, si uno prestaba atención, si habla latín y si habla sánscrito, deberían no solo, primero, quién enseña y a través de qué. Entonces, si uno lee o es en condiciones de leer libros o partes de sánscrito, se va conociendo un conocimiento más profundo o más antiguo del Oriente que, claro, nosotros europeos estamos diciendo, no, ese es el primer mundo y estos son pobres, salvajes, negros. Qué interesante. Y probablemente vos tienes una información, ¿quién enseñó a él meditaciones, oraciones? ¿A qué tipo de oraciones? No, él era muy piadoso y estaba de alguna manera involucrado en la corriente de la época, imagino. No soy, digamos, profesor de historia, pero imagino que él estaba muy tomado del cristianismo. O sea, muy piadoso en la religión cristiana. Entonces él hablaba del Señor y del Señor Dios, y entonces muy piadoso. Pero volvemos entonces al tema. Hace la dilución y la sucusión. Golpeando, para las personas que no lo saben. Es interrumpir bruscamente la trayectoria de un líquido, porque acá está el frasquito diluido y yo golpeo. Entonces él no sabía nada de esto, sabía mucho de alquimia, de transformar sustancias en otras sustancias. Entonces, y capaz si te interrumpo nuevamente, porque los oyentes capaz no lo saben, pero ¿a qué nivel de diluciones llegó Hahnemann? O no sé, capaz ya él ya llega a estas diluciones tan altas que hoy en el día se conoce. Bueno, lo que dice la historia sobre Hahnemann es que él llegó a diluir en escalas decimales, en escalas centesimales, hasta la 30 nomás. Ayudarnos ahora, ¿qué podría significar esto? Y bueno, esto es complejo porque, por ejemplo... Pero ponemos así, capaz te puede ayudar y si no es correcto... Sí. Tengo 1 litro de mejor vino, 1 litro. Sí. Si hablamos sobre el decimal, agrego 10 litros de agua. Claro. Y sigue tomando el vino. Sí. Luego, no es suficiente, agrego otra vez 1 litro de vino, agrego 100 litros. Sí. Y vuelve a tomar este vino, que imaginamos ahora este vino, si todavía el agua está rojizo, ya duro, si tiene gusto a vino, duro, si tiene alcohol, y luego se sigue diluyendo. Y se sigue diluyendo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo no hay vino, en tu ejemplo? Cuando, bueno, esto ya está establecido por la química, hoy el coeficiente de Avogadro. Más allá del coeficiente de Avogadro, es una variable matemática. No conozco. Bueno, más allá de esa variable matemática ya no hay posibilidad de recuperar la sustancia. Cuando en química alguien quiere saber si... Perdón, ¿a qué nivel vos tienes una idea? Cálculo, volvemos a la idea, 1 litro vino,
¿En cuánto agua? ¿En qué momento llegamos a este nivel? ¿Existe acá una idea? Lo que pasa es que es una fórmula matemática muy compleja, Okay. para los que no hacemos ni matemática, ni física, ni química, pero lo cierto es que hay una regla por encima de la cual ya no hay sustancia. Por lo tanto, uno podría decir no va a haber efecto. Pero si a esa dilución le agregamos sucursión, por más diluida que esté, Sucursión es claro, sacudir. Okay. Por más diluida que esté, va a haber un efecto molecular. Y yo creo que capaz me puedes estar de acuerdo, no sé. Esto es el gran tema de la homeopatía, porque el reconocimiento también es, aunque también en Alemania está bien establecida la homeopatía, la ciencia, la física, la química quiere medir. Ah, sí. Y acá bueno, la medicina alopática también quiere medir, porque sí. se autodenomina medicina basada en la evidencia. Sí. Es decir, entonces y acá las personas que prestan atención ahora, de repente nos encontramos con idea de un sustrato, digamos, volvemos a la idea, una planta que produce un efecto similar a la enfermedad. Este señor Hahnemann tomó, gracias a Hipócrates, ya la idea, pero esta planta produce el mismo efecto como la enfermedad, lo usaríamos, pero diluyendo de tal manera que esta planta a nivel material no está más. No está más. Eso es la homeopatía. Sí. Eso sí. es la homeopatía. ¿Sí y es un efecto energético? No. No. Entonces, esa sustancia a nivel molecular genera acciones en una persona o en un animal o en otra planta, en cualquier ser vivo, genera acciones diferentes de lo que la planta original lleva en su estructura química. Mira vos. Aparecen propiedades distintas. Como en la nanotecnología, si yo modifico el tamaño de las moléculas, ¿sí? Por ejemplo, pongo un metal, tengo oro. Si yo le cambio el tamaño de la molécula al oro, ya no tengo oro. No tengo las propiedades del oro. Entonces, acá lo que pasa es, diluyo y al sucuir sigue habiendo efecto, pero las propiedades de lo que tengo son diferentes. Pregunta. Sí. ¿Entonces es semejante? Es semejante. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a un ejemplo, una planta. Una planta que si vos comés la hoja de esa planta, sí. Empezás a vomitar sin parar. ¿Quién? Ahora, si yo a esa planta hago una tintura madre, la diluyo y la someto a la succión, la transformo en un medicamento homeopático, se lo doy a una persona que está vomitando y la persona deja de vomitar. Entonces, hay semejanza. Igual la semejanza no es solamente aquí. La semejanza después es mucho más compleja, porque el diagnóstico homeopático implica no solamente el síntoma, el síndrome, la enfermedad, sino la característica de una persona que cada uno de nosotros estaríamos representados en las características de los elementos de la naturaleza. Okay. Por ejemplo, hay personas que están representadas en la reverberancia cuántica, en la energía, en la vibración del fósforo. Bien. Entonces, está descrito desde Hahnemann hasta acá todas las personas que se beneficiaron con el uso del medicamento homeopático llamado fósforus, el estudio de las toxicidades, etc. Entonces, hoy podemos hablar de un medicamento homeopático llamado fósforus que tiene determinadas características. Si esas características que se obtuvieron a través del estudio de mucha gente que fue tomando diferentes diluciones de fósforo, de los datos de las intoxicaciones del fósforo, de los datos qué patologías se curaron con el fósforo y demás. Entonces hoy yo hago una entrevista homeopática, me cuentan las características de esa persona y digo,
¿qué semejanza que tiene esta persona con este elemento? Entonces le doy y se produce lo que yo denomino una armonía cuántica, una armonía en su vibración cuántica. Varias cosas ahora que surgen en mí. Primero, escuchándote, se habla sobre la homeopatía, utiliza todos los elementos que hay en la Tierra. Sí. El primer impulso vino ahora hacia mí diciendo, claro, van a ser los elementos que hablan de la medicina china, por ejemplo, donde hablamos sobre 5 elementos. Ahora entiendo más, no, son todos los elementos de la tabla. Más todo lo que plantas, animales. ¿Cuántos elementos? ¿No hay idea? No, y elementos son infinitos. Elementos son infinitos porque aún no se han terminado de dinamizar todo. Excelente. Ya eso está bien, está abierto. Pero hoy podemos contar, ¿sí?, en una farmacopea homeopática internacional alrededor de 9.000 medicamentos homeopáticos. 9.000. Entonces ahora, si preste atención, y ojalá también nuestros oyentes, vos te sentás con un consultante. Él te relata, probablemente después vamos a acabar hablando sobre el tema que pregunta lo haces, pero entonces el homeopata debe tener entonces 9.000 elementos un poquito presentes, o no solamente los elementos, las características. Claro, y si yo te dijese que cada medicamento, ya estamos hablando del medicamento, armado, diluido y sucuido, cada medicamento se puede administrar en una potencia determinada que es infinita. Yo puedo seguir diluyendo y sucuyendo. O sea, sigo con el ejemplo del fósforo. Yo puedo darte fósforo a la sexta, que es a la sexta implica una dilución en centesimal, a la 30, a la 1000, a la 100.000, a la 1.000.000 y puedo seguir. Estamos hablando ahora de 1.000.000, ¿no? Volvemos a la idea, 1 litro de vino, 1.000.000 litros de agua. No es literal, pero sí. Ok. En realidad no es 1 litro, es una gota de ese litro. ¿Una? Gota. Sí. En vez de 1 litro, que es una gota, ahí va. Pero también para las personas que no lo saben, eso, más diluido, más potente. Sí. Eso también es algo muy interesante, capaz para los oyentes que nunca lo escucharon. Uno está pensando, claro, más es más. Tomo más vino, más borracho soy, aunque después de un momento no llego más. Claro. Es una broma, pero la cosa más difícil capaz en primer momento de captar o entender, porque capaz, no sé, ¿existe una comprensión de esto o es solamente después la observación que más diluido, más potente? ¿Y qué potente en qué aspecto? Esa es la pregunta. ¿Potente en qué aspecto? Nosotros en nuestra experiencia vemos que más dilución, más succión, es decir, potencias más altas, actúa en planos más profundos. Ok, planos. Planos energéticos más profundos. Por ejemplo, esto lo escribe también Hahnemann ya en aquel momento, él habla de planos mentales. Ayudamos ahora a los oyentes, capaz hablamos sobre el plano físico, Claro. plano emocional, Sí. mental. Sí. ¿Otros planos más o es No, hasta acá? es eso. Es esto. Es eso. Ok. Claro. Bien. Claro. Entonces, por ejemplo, si hay una lesión donde la carga de esa lesión es muy manifiesta en lo orgánico, yo puedo utilizar potencias bajas. La única regla que tiene la homeopatía es que no tiene reglas. Es hermoso, aunque puede ser para otras personas. Digo porque entonces no es así, porque digo, bueno. Bien. Entonces, si es muy física la lesión o el problema, voy hacia potencias bajas. Me parece ahora es capaz el momento de esta entrevista que lo haces entonces con el paciente, porque acá estos planos, o eso vos mencionaste recién acá, menos
el oído tiene más un aspecto físico, digamos, o corporal, este órgano muestra algo claramente efectos. Significa el enfoque de la homeopatía, también las enfermedades no solamente son, aunque capaz el cuerpo expresa algo, pero la causa no es a nivel físico, podría ser otras causas. ¿Es así? Bueno, es muy bueno, claro, porque la homeopatía es una medicina hipocrática, es una medicina de la persona. Entonces, como personas, nosotros tenemos que, yo podría decir, bueno, ¿qué es una persona? Bueno, una persona tiene historia, entonces nosotros reparamos en la historia y no hacemos solamente historia clínica. Para la historia clínica homeopática, la historia clínica convencional de la medicina alopática es apenas una mínima parte y para la otra medicina es el todo. Yo suelo decir, cuando ya la alopatía no tiene mucho más para dar, recién ahí empieza la homeopatía. ¿Por qué? Porque yo tomo también el diagnóstico de la otra forma de pensar. ¿Por qué yo no voy a tomar, por un ejemplo cualquiera, una varicela en un niño o una tuberculosis o cualquier otra problemática? Yo lo tomo, pero eso no es lo importante. ¿Por qué? Porque acá hay que agregar otro concepto de la homeopatía, que toma la historia, pero toma la singularidad de la persona. No solamente somos seres individuales, somos seres en singular. ¿Cómo? ¿En? Singular. Ah, singular, sí. Singulares. ¿Qué significaría singulares? Es un concepto muy amplio, pero cada uno de nosotros tiene un recorrido histórico, proviene de linajes de padres y madres, por lo tanto, ese nuevo ser que se enfrenta con determinada experiencia de vida, en determinada cultura, etcétera, etcétera, va a generar una determinada capacidad de percibir lo que le sucede a él en la vida. O sea, estamos atravesados por esta información que viaja de generación en generación, que es capaz de generar un nuevo ser cuando se intercambian las energías de la gameta masculina y la femenina, se intercambian esa energía, es decir, se intercambia información, aparece un nuevo ser vivo, y este ser vivo, de acuerdo a la cultura y la experiencia de vida, se va a expresar en singular. La otra medicina hace tabla rasa, ¿no? Es más o menos, perdón, algunos se van a ofender, el hombre blanco de 1,70 m que pesa tanto. Y a partir de ahí, más o menos, esa es la única diferencia que hace. Bueno, nosotros, dentro de la historia clínica, y ya desde el abordaje, desde cómo tomamos el caso, vamos a tomar la historia, vamos a tomar los antecedentes del padre, la madre, abuelos, bisabuelos y más también. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque hay otro concepto que es de Hahnemann también, que es el concepto del miasma. Miasma en sánscrito significa algo así como mancha. Es decir, lo que traemos al nacer. ¿No es similar con karma? No. Muy bien. No, nada que ver con el karma, sino que es la condición que traemos al nacer. Sí. Eso sería Hablamos un ejemplo, usando ejemplo, nos va a ser más fácil. ¿Qué condición puedo yo tener de mi linaje paterno? Por ejemplo, ¿cuál sería mi mancha? Capaz, claro, sin darme cuenta, pero sí capaz eso no. Tu capacidad para generar síntomas y signos en las vías respiratorias. Si tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo tenían neumonías, asma, tuberculosis, entonces, perdone, pero digo, Ralph podría tener problemas respiratorios. Sí. Ese sería el miasma. Eso es que hoy en la actualidad la medicina tradicional o alopática está intentando también diciendo que son enfermedades genéticas. Sí, lo va a intentar, pero nunca lo va a poder, no lo va a poder descubrir. Sí. ¿Por qué? Porque es muy amplio y no se puede interpretar todo con la teoría de la genética estructural. No todo está en un cromosoma, no todo es posible de ver en una secuencia genómica, porque justamente hay cosas que exceden a la genética estructural, pero siguen siendo información, porque hay cuántica ahí.
Eso capaz también para los oyentes también que no lo saben tanto, para no entrar tampoco tan en este tema, pero sí, si escuchamos estas discusiones o estas informaciones que recibimos, nos da capaz la impresión, entendimos el código genético por completo. Y en verdad lo conocemos un 10% y un 90% que es adentro. Esto es, como no se ve, como no se puede medir, supuestamente para la ciencia clásica, entonces no es importante. Entonces no existe también. Y entonces no existe, pero suena un poco raro si ustedes reflejan ahora la idea. Volvemos al vino. Entonces imagínense, la botella es materia, esto se puede medir, pero el vino, el alcohol no se puede. Obvio, si pondremos hoy en día, pero imagínense entonces, como no se puede medir el vino porque no se abre el corcho, por ejemplo, entonces la física es una botella. La otra no existe. Claro. Eso es capaz un poco fuerte, pero capaz para explicar un poquito la situación que para nosotros, como a Claudio y a mí, nos hace ruido, y no solamente por eso somos nosotros dos personas, venía después de la física cuántica, que la física clásica realmente se define esto que se puede medir, existe, que no se puede medir, no existe, y luego viene la física cuántica, dice, todo son posibilidades. Es justo capaz este aspecto que no se puede medir, la física cuántica dice, pero existe. Y yo creo capaz en un ser humano, volvemos ahora a la idea, el cuerpo, pero hablamos también sobre emociones, ya es un tema, ¿se puede medir emociones? La psiquis, no, para mí no. Pero no lo tenemos entonces. Sí, claro. Ahí está. Esa es también la tristeza dentro de todo, aunque, bueno, seguimos un poquito de eso, claro, estamos ahora... El ejemplo que yo suelo dar, que bueno, es simplemente un ejemplo para graficar esto. Por ejemplo, yo tomo la lágrima de una persona, ¿no? Con un portaobjeto y la llevo a un microscopio. Y entonces veo que hay adentro de esa lágrima, por ejemplo, células, y después le puedo medir el pH, el grado de acidez, le puedo medir la concentración de cloruro de sodio, es decir, la sal que tiene, cuánta agua, todo lo demás. Pero lo que esa medicina de la evidencia, la ciencia, no me puede decir si esa lágrima era de alegría o de tristeza. Por más que lo intente. ¿Vos hiciste esto? No. Porque se me viene ahora una información que escuché que sí existe una diferencia, aunque... Me gustaría ver ese trabajo. Una vez, no estoy seguro. No, yo también he escuchado, pero no estoy de acuerdo con eso. Las personas que tienen lágrimas mientras se ríen a carcajadas, porque no se tentan tanto, que es hermoso para mí viendo a la gente que lloran por alegría. Lágrima, justo creo el pH o el sal, es un poco diferente, pero bueno, entendí que estás diciendo... Pongamos en duda, porque a mí, yo justamente abono al paradigma de la duda, así que me quedo con la duda si se puede medir si era alegría o no. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir investigando para ver cuánta alegría o cuánta tristeza? ¿O por qué estás triste? Estoy triste, claro. Pero capaz si después capaz se podría medir, pero no puede decir, está triste porque su madre falleció, o el gato, o su club perdió recién. Exacto. Por eso digo, ni siquiera cuánto, ni por qué. Sí. Entonces, hay que entender justamente que las personas, la mayor cantidad de acontecimientos que nosotros somos capaces de vivir son no evidentes, no se pueden medir. No se puede medir todo, ¿no es cierto? Solo una mínima parte. Pero vuelvo al concepto de lo singular. Muy bien. Porque cada persona, lo singular habíamos dicho que tenía que ver con la capacidad de percibir diferente cada uno de nosotros. Entonces, en el diagnóstico homeopático, nosotros hacemos preguntas para saber de alguna manera cómo está vibrando la persona que nos consulta. Para hacer
en términos de medicina cuántica, podemos decir, ¿qué característica tiene el campo cuántico de la persona que me consulta? Esa vibración es semejante a tal o cual medicamento homeopático. Bueno, para poder darle ese medicamento a ver si provocamos un equilibrio vital en esta persona, entonces esta persona se empieza a aliviar de los síntomas. Lo primero que siente la persona es que se empieza a aliviar de los síntomas, luego que desaparecen los síntomas. Entonces, otro de los grandes conceptos de la homeopatía es que no clasifica las enfermedades como la otra medicina, sino que habla del padecimiento de determinada persona en determinado momento, que tiene estas características sintomatológicas, ¿sí? No es que yo voy a desconocer, por ejemplo, el diagnóstico de una neumonía, pero tengo que ver qué características tiene esta persona que tiene esta neumonía en este momento, como la historia de esta persona. Y mucho más, si a esta persona le gusta la comida salada o dulce, si tiene miedo a los perros o tiene miedo a las tormentas, cómo reacciona frente a un evento que irrumpe en su vida de manera inoportuna, lo que sea. Entonces, todo esto me va dando datos de por dónde vibra. Eso es la singularidad. La singularidad en la homeopatía, que también es un concepto que lo toma el psicoanálisis, la singularidad. Es decir, la palabra, somos seres de palabra, atravesados por la palabra. Cuando uno va a una sesión psicoanalítica y el terapeuta interviene con una palabra, esa palabra se aloja de una manera singular en cada uno de nosotros. Porque por más que esa misma palabra sea repetida a mucha gente, no solamente en esta persona, con esta singularidad, puede generar un cambio. Para capaz aclarar eso una vez más, si entendí bien, es el homeópata que se sienta con su paciente, no solamente está interesado en la historia del paciente en relación con sus síntomas, el homeópata también está interesado en la persona en sí. En la persona. Con su historia. Exactamente. No hay, digamos, una patología, por ejemplo, sigo por acá, no hay una neumonía igual a la otra. Y después probablemente un montón de diferentes fases en esta misma persona, como él está... Sí, pero fíjate vos que por eso no se le puede aplicar la norma del método científico natural para la investigación. Nosotros hablamos de categorías epistemológicas diferentes. Hay que definir la categoría epistemológica para poder investigar el conocimiento. Entonces, nosotros estamos con el caso, igual que el psicoanálisis, no con la estadística. ¿Por qué? Porque la misma neumonía en el lóbulo superior del pulmón derecho va a requerir de personas distintas medicamentos distintos, y las dos se curaron. Entonces yo no puedo decir, mirá, tiene una neumonía en el lóbulo superior derecho, dale tal, pues no le sirve, porque es otra persona, porque tiene otra cuántica, porque tiene otra longitud de onda en su vibración. Perfecto. Vamos a ayudarnos un poquito más también a los oyentes, capaz. Entonces, vos ya mencionaste, sos médico, de especialista en pediatría. Después de varios años agregaste también esta visión que realmente me parece lo presentaste muy bien de la homeopatía, pero tampoco estabas diciendo, descartaste o seguiste como médico. Signia ahora en el caso, retomando el caso ahora de la pneumonía, hablaste ahora sobre infección. Signia, tu consultante con este cuadro va a recibir de parte de Claudio capaz una antibiótica y un remedio homeopático. Sin duda. Sin duda. Esto es hermoso para ya entender también que capaz este simbiosis o complementariedad. Sí, que lograste vos y vos, que muchas veces está capaz mal interpretado, que
esto o esto, y la exclusión, o esto está todo mal, en la medicina alopática está todo mal, y solamente la alternativa, que no es una alternativa entonces porque es algo complementaria, que vos realmente aplicaste. Porque también, entonces, capaz vamos a ver en esto, ya sabemos en general, depende por supuesto del estado de la inflamación que tiene ahora el paciente, un antibiótico se daba por una semana o por, capaz, si es necesario, por 15 días como mucho o como máximo, según por supuesto el desarrollo del paciente. La homeopatía, ¿cómo es acá? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas cantidades? Hablamos de esto, por favor. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que aceptar que un tratamiento homeopático pasa en primer lugar, y lo más importante, lo que nosotros hablamos del medicamento constitutivo. Constitutivo. O medicamento base, que yo te decía que cada uno de nosotros tiene una vibración semejante a un elemento de la naturaleza. Bien. Lo más importante en un tratamiento homeopático, por lo menos para mí, bueno, yo pertenezco a la escuela del unicismo dentro de la homeopatía, es decir, un medicamento de base, un medicamento único de base por vez. Entonces, se medica con el medicamento base. Luego, se puede dar algún medicamento para algo complementario de los síntomas de esa neumonía, para seguir el ejemplo. Sí. Durante un tiempo, uno va haciendo el diagnóstico del medicamento de esa neumonía, se lo puede dar 10, 15 días también. Pero lo que no puede suspender nunca es el medicamento base, porque ese es el medicamento que le va a devolver al paciente el equilibrio vital. Porque si se enfermó con una neumonía es que perdió su equilibrio vital. Pero tampoco se detiene ahí la homeopatía, porque la homeopatía dice, bueno, ¿por qué esta persona armó semejante síntoma a nivel respiratorio? Esta es una muy buena pregunta, me parece. Entonces, en general, uno empieza a averiguar, y detrás de un trastorno respiratorio, insisto, hay otros ejemplos, pero en general uno descubre una pena detrás de lo respiratorio. No quiero abarcar, porque sé que en esto ha avanzado mucho el tema del concepto de la biodecodificación y demás, no es por ahí, pero sí en el miasma que hablábamos hoy, en esta condición, en este caso sería un miasma tuberculínico, se llama, la forma de poder tramitar, y esto es psicoanalítico, tramitar una tristeza sería a través de la vía respiratoria. Y así con diferentes órganos impactando en diferentes sistemas. Si te entiendo bien, el remedio homeopático de base, ¿esto quiere un poquito trabajar con la mancha? Claro, sin duda. Con esta información genética, capaz con mi linaje que me hace capaz débil o a la vez fuerte, porque esta enfermedad no necesariamente es mi error o mi debilidad, porque justo también creo primero es importante que tenemos emociones y lo podemos capaz expresar, capaz no el órgano necesita expresar. ¿Cómo lo ves esto? A ver, no termino de comprender. Mientras hablamos ahora que vos mencionaste problemas vía respiratorios, sí, está relacionado con una pena, con una tristeza. Sí, en alguna persona o en alguna... Sí. Si la persona sería en condiciones de expresar su pena, no necesita expresar el órgano, puede ser eso. Exactamente. Por eso, gracias, no había entendido, gracias al medicamento constitutivo, si vos estás bien con tu medicamento constitutivo y estás en un equilibrio vital, atravesás la pena sin enfermar respiratoriamente. Esa es la idea del medicamento base. Fantástico. Claudio, tengo la impresión y el fuerte deseo que hacemos otro podcast más, porque estamos creo realmente
transmitiendo muy buena información, pero es mucho. Y yo quería también, viendo un poquito el tiempo, me gustaría casi pensar ya un poquito ahora un cierre. Y pensando ya en otro podcast, ¿qué más capaz ahora, pensando ahora en el tiempo, en relación con la homeopatía, te gustaría capaz compartiendo a nuestros oyentes o a los homeopatas acá en Argentina o en el mundo? No sé, ¿qué información se viene ahora? Sí, si me permitís un poco para cerrar, es una deuda con los oyentes, porque yo dije que iba a ir de lo particular a lo general, hice exactamente al revés. Empecé por lo general de la homeopatía, entonces le debo lo singular del por qué yo me acerco a la homeopatía al final. Sí, quedó sin decir. Dejamos la historia tuya un poco afuera y hablamos mucho y muy, me parece, comprensible, porque es un tema no fácil, sobre la homeopatía, y creo esto fue también uno de los deseos de mi podcast, que las personas escuchen algo que capaz no lo conocen y podrían pensando o sentirse estimulados, capaz podría probar con este homeópata o necesita buscarme uno e intentar que alguien se va a sentar conmigo, no solamente quiere escuchar mi síntoma, me quiere entender y sentirme como persona en relación o en el conjunto con mi síntoma, y me ofrece algo que me facilita, evitando en un tal futuro que no necesite siempre repetir lo mismo. Claro, bueno, déjame que te cuento un poquito la historia de cómo llego yo, que también sirve para que o algún paciente pueda consultar o también algún colega pueda interesarse por la homeopatía. Porque, como te decía, yo estaba como docente de grado, docente de posgrado, ya tenía mi cargo hospitalario, era médico de hospital público, pediátrico, estaba haciendo dentro del hospital, era médico de sala, médico de guardia y médico de consultorio externo. Además, como instructor de residentes, uno estudia todos los días, pero ¿qué pasa? Yo empecé con algunas preguntas, por ejemplo, niños que tenían que sostener un tratamiento durante mucho tiempo, que era un tratamiento perjudicial, que lo perjudicaba ya el tratamiento. Ahora, dejábamos de darle ese tratamiento, que las drogas lo perjudicaban, y aparecían más síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, el asma, si yo le doy corticoides todo el día, no hay síntomas de asma. Le saco el corticoide y el chico empieza con asma. Pero después empezaban los síntomas de la toxicidad del corticoide. Bueno, entonces ahí eso ya me empezó a cuestionar. A mí, ¿cómo le voy a dar corticoides a un niño durante 5 años, por ejemplo, o más, para que esté sin asma? Pero si le saco el corticoide... Bueno, entonces ya empecé a preguntar. Después yo decía, pero si todos los niños y niñas son diferentes, todas las personas somos diferentes, ¿por qué a todos les damos lo mismo? Entonces ya, y primero voy a estudiar psicoanálisis, porque me parecía que yo tenía que comprender por qué se enfermaban los niños y las niñas. Y en esto tengo que ser agradecido a un homeópata platense, el doctor Sanz, que él confió en mí y me confió el cuidado de la salud de sus hijos, a mí como pediatra. Entonces hablábamos a veces de la homeopatía y yo le decía, mira, vos haces tu homeopatía, yo hago mi alopatía, y si yo tengo alguna duda, en todo caso te derivo a los pacientes. Bueno, empezamos a compartir pacientes con él y yo veía que frente a las limitaciones de la alopatía, y los tratábamos él homeopáticamente al mismo chiquito, a la misma nena, y con lo mío y con lo de él. Y yo veía que los que se le agregaba la homeopatía mejoraban de una manera que después no hacía falta el tratamiento alopático. Entonces, bueno, ahí él me dejó un par de libros, me puse a leer y digo, no, esto no es lo mío. Dije yo, no, dije, esto no es lo mío. Yo voy a seguir con el psicoanálisis y con la alopatía.
y derivándole lo que a mí me parecía ya un límite, bueno, con este niño yo ya no tengo más que hacer, ni yo ni ningún especialista consultado, se lo mandaba a él y así mejoraban. Mejoraban y podían prescindir del tratamiento alopático y así. Hasta que un día tuve una experiencia muy fuerte con una ahijada médica también y residente del Hospital de Niños, por supuesto voy a reservar el nombre, que enferma de tuberculosis. Pero desgraciadamente mi ahijada, además de tener una tuberculosis muy importante, por cierto vacunada, ¿no? Con 2 dosis, porque en aquel entonces se hacía 2 dosis de BCG, se enferma, hace una tuberculosis muy importante y hace una reacción a los medicamentos antituberculosos, a los tuberculostáticos. Hace una hepatitis tóxica, entonces no se le podía dar ningún medicamento homeopático y la tuberculosis estaba muy avanzada, no tenía chance, se consultaron a los mejores especialistas de la Argentina y le dijeron que lamentablemente no tenía salida, una ahijada mía. Entonces yo acudí a la homeopatía, porque si bien no era homeópata ni nada, no había estudiado yo. Estamos hablando del año 80 y pico, 90. Y consulto con una homeópata y tenemos una charla telefónica en ese momento. Ni siquiera la vio, ni siquiera yo fui al consultorio. Le planteo y me dice, bueno, mire, esto es serio realmente, me dice la homeópata, y hay que darle ya tal medicación. Así que bueno, yo fui, hablé con la mamá de mi ahijada, y le empezamos a dar tratamiento homeopático. Y de a poquito empezó a mejorar, a los 10 días ya había alguna respuesta, alguna reacción, sin los tuberculostáticos. Y al mes ya se levantaba para caminar, ya no tenía agitación, las imágenes radiológicas empezaron a mejorar. Y hoy es una de las mejores neonatólogas de la Argentina, mi ahijada. Así que, bueno, dije, acá hay algo, dije yo. No, pero fue así, tal cual. Voy a estudiar y en todo caso voy a poder decir por qué no voy a hacer homeopatía. Pero primero quiero saber de qué se trata. Y ya al terminar mi primer año de formación, dije, es esto. Quiero ir por acá. La alopatía, el psicoanálisis y la homeopatía. Y bueno, es un encuadre, un enfoque mucho más amplio de tapar un síntoma, que es lo que hace la otra medicina, que no es mala. Yo la utilizo y me parece que a veces por un tiempo hay que tapar un síntoma, hay que aliviar, pero hay mucho más, ¿no? Es como hablábamos, creo, la otra vez, la puntita del iceberg, que es lo que se puede medir. Se puede intervenir sobre la punta del iceberg, claro que sí, pero cuidado que lo que sostiene esa puntita no lo vemos, está ahí abajo. Y entonces la homeopatía tiene herramientas para poder ver debajo del agua. Oh, hermoso. Y muchísimas gracias por compartir algo así también así íntimo y también así privado. Impactante. Claudio, me parece, yo capté por lo menos este señal. En el siguiente podcast hablamos sobre psicoanálisis. Podemos hablar de psicoanálisis, podemos hablar de la relación de la homeopatía con la vacunación. Estamos a los 3, 4 más. Podemos hablar de muchas cosas. De corazón, Claudio, fue un gran placer nuevamente. Aprendí nuevas cosas más en relación con la homeopatía y más de ti, porque te dijiste, te mostraste, te dejaste ver. Y no es poca cosa, es un honor, realmente un honor. Eso fue mi podcast, Espacio Reflexión. Mi nombre es Ralf Fuhrmann. Espero también nuevamente brindando hoy impulsos para usted de mirar capaz con otros ojos sus síntomas, su cuerpo, su vida, y tomando estos impulsos que queremos brindar y compartir acá en el podcast.
y viendo qué hace resonancia en usted, cuál capaz podría ser un intento más de intentar nuevamente de pelear o de seguir en recuperar su salud, porque la vida es bella. Mi cara está acá, el sol, el amanecer acá en Tolosa, realmente es un hermoso momento para mí, porque yo pasé, la vida es hermosa, aún a veces también es no fácil. Claudio, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Ralph, por darme este espacio y cuando quieras seguimos la charla. Acá cuenta conmigo, Bueno. con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres formar parte de este espacio y compartir tus reflexiones, no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y si te gustó este video, dale like y compártelo. Esto fue Espacio Reflexión con Ralph Fuhrmann.